Buenas, esta semana en Física y Química vamos a hacer cálculos de energía. En concreto vamos a trabajar con la energía potencial, la cinética y la mecánica. Como habréis podido ver, hay 3 cuestionarios, uno por cada tipo de energía. Os recomiendo que conforme vayáis viendo el vídeo, vayáis resolviendo estos cuestionarios. Bien, comencemos. La primera energía que vamos a estudiar es la energía potencial gravitatoria. La elástica la dejamos para el curso que viene. Esta energía es la que tenía un cuerpo debido a su posición, debido a que está a cierta altura desde el nivel del suelo. Se calcula con la siguiente fórmula. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Recordamos, en este tipo de fórmula siempre introduzco los valores numéricos en el Sistema Internacional de Unidades. Recuerdo, la energía potencial, en general cualquier energía, se va a meter en julios. La masa se introduce en kilogramos, la gravedad en metros segundo al cuadrado y la altura en metros. Normalmente vamos a trabajar en la Tierra, por lo tanto, la gravedad que vamos a utilizar va a ser 9,8 metros segundo al cuadrado. Esto es un dato que no daré porque es un dato que ya tenéis que conocer y de hecho lo trabajamos en el tema anterior. Veamos cómo se aplica esta fórmula a los problemas. Ejemplo 1. Calcula la energía potencial de un paracaidista de 80 kilos que se encuentra a una altura de 3,5 kilómetros respecto a la superficie terrestre. Primero sacamos los datos. Me está preguntando por la energía potencial, así que eso no lo sé, le he puesto un interrogante, medida en julios. Me dice que el paracaidista tiene 80 kilogramos. También me dice que la altura son 3,5 kilómetros. ¡Ojo! Dijimos que la altura se metía en metros, así que antes de continuar la pasamos a metros, 3,5 kilómetros, 3.500 metros. Y por último, superficie terrestre, gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado. Muy bien, tenemos nuestra formulita, energía potencial, masa, gravedad por altura. Simplemente tenemos que sustituir los datos en sus unidades, como dijimos, masa 80, gravedad 9,8 y la altura 3.500. Como son todo multiplicaciones, multiplicamos con la calculadora y ya estaría. 2.740.000 julios. Este ejemplo es muy sencillito. Simplemente recordar en qué unidades tenemos que introducir los datos en la fórmula. Siguiente ejemplo, un poquito más complejo. ¿A qué altura se encuentra un escalador de 70 kilogramos si tiene una energía potencial de 548,8 kilojulios? Comenzamos con los datos. Energía potencial, 548,8 kilojulios. Ojo, kilojulios no puedo meterlo en la fórmula, así que lo primero que hago, lo paso a julio. Seguimos. Masa, 70 kilos. Altura, no lo sé, es lo que me están pidiendo. Y gravedad en la Tierra, 9,8 metros segundo al cuadrado. Coloco mi fórmula y ahora habría dos formas de hacerlo. O despejando de aquí la altura o metiendo los datos y despejando después. Yo he hecho esto, es decir, yo he metido los datos y después he despejado. No obstante, al final de esta presentación os he puesto todas las fórmulas despejadas por si lo queréis hacer de otra manera. Muy bien, introduciendo los datos tendríamos la energía potencial, la he puesto, la masa 70, la gravedad 9,8 y he colocado una X donde iría la altura, ya que es la incógnita, es lo que yo no sé. ¿Cómo seguimos despejando la X? Pues lo siguiente que yo he hecho ha sido multiplicar 70 por 9,8. Sí, este número iría igual, 70 por 9,8, 686 por X. Por último, para despejar la X la quiero dejar sola aquí, me quiero quitar 686, este número pasaría allí dividiendo. ¿Veis? Me quedaría este número entre 686, eso sería igual que X, da igual si lo pongo al revés. Al dividir este número entre 800 metros. Perfecto. Como os digo, lo podéis hacer así, introduciendo los números o despejando inicialmente la H y sustituyendo allí. Pero yo lo he puesto así, ya que es como se supone que lo tenéis que hacer según las matemáticas que sabéis. Muy bien, acabada la energía potencial, vemos ahora la energía cinética. Energía cinética es la energía que tiene un cuerpo cuando se está moviendo, es decir, cuando lleva cierta velocidad. Se calcula con la siguiente fórmula. Es un medio, es decir, 0,5, pero se suele poner un medio, por la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, por la velocidad por la velocidad. ¿De acuerdo? No es velocidad dos veces, sino velocidad al cuadrado. Muy bien,
Igualmente se sustituyen los valores en las unidades del sistema internacional. La energía cinética en julio, la masa en kilogramos y la velocidad en metro partido segundo. Exactamente igual que lo anterior. Primer ejemplo muy sencillito. Calcula la energía cinética en kilojulio de un coche de 1200 kilogramos que se mueve a 30 metros por segundo. Sacamos datos. Energía cinética no la sé y me la pide en kilojulio. Masa 1200 kilogramos. Velocidad 30 metros por segundo. Muy bien, los valores que tengo que introducir en la fórmula son correctos. Esta es la unidad del sistema internacional. Recordamos la fórmula, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos. He colocado el 1/2 como si fuera 0,5. Me da igual lo que pongáis, porque en la calculadora podéis escribir literalmente 1/2. La masa 1200 y luego el 30 al cuadrado, que sería 30 por 30. Aún así en la calculadora los podéis sustituir perfectamente. Haciendo estas cuentas me da 540.000 julios. Y me da en julios, ya que yo he metido esto en el sistema internacional. En la fórmula me voy a obtener julios. Me lo está pidiendo en kilojulios, divido entre 1000. Prefijo kilo significaba de 1000 en 1000. Es decir, que me está quedando 540 kilojulios. Esto sin ningún problema. Vuelve a ser sustituir en una fórmula. Ahora sí que viene uno un pelín más complicado. Y es que tampoco sé como cuánto sabéis sustituir. Como cuánto sabéis despejar, perdón. Pero bueno, si no, os explico yo aquí. Me dice, ¿qué velocidad tendrá una pelota de 400 gramos si tiene una energía cinética de 45 julios? Vamos con los datos. Energía cinética, 45 julios. Masa, 400 gramos. Ojo, no está en el sistema internacional, así que lo primero que hago, pasarlo a kilogramos, 0,4 kilogramos. Velocidad es lo que me están pidiendo, no lo sé. Fórmula, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos los datos que tenemos y quedaría 45 es igual a 1/2 o 0,5, me da igual, por 0,4, que da la masa, por x al cuadrado. Puesto x en el lugar de la velocidad, ya que es lo que no sé. Para despejar esto, primer paso, pues me dejo lo máximo que pueda operado ya. Entonces los 45 se quedan igual y he hecho 0,5 por 0,4. Esto me da 0,2 por x al cuadrado. Ahora voy a despejar la x al cuadrado. Para dejar la x al cuadrado sola, lo que voy a hacer es llevarme este 0,2 hacia el otro lado dividiendo. Ya que aquí estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Me quedaría x al cuadrado es 45 entre 0,2. Vemos cómo pasa dividiendo. Haciendo esta operación me da 225. Es decir, yo ya tendría x al cuadrado, es decir, la velocidad al cuadrado. Pero yo no quiero la velocidad al cuadrado, yo quiero la velocidad a secas. Esto es lo que yo no sé si sabéis. Para obtener el valor de la incógnita cuando está al cuadrado, lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada. Simplemente al 225 hacemos raíz cuadrada de 225 con la calculadora sin ningún problema y esto nos dará 15 metros por segundo. Vale, igual que antes, yo lo he hecho despejando de aquí, es decir, introduciendo aquí los números y despejando matemáticamente. Al final os he puesto ya directamente cómo sería la velocidad despejada, lo que prefiráis. Por último, tenemos la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de las dos energías anteriores. Energía mecánica igual a energía potencial más cinética. Expresado con letras sería M igual a EP más EC. Y aquí he sustituido simplemente las expresiones de la energía potencial y la energía cinética. Sin ningún problema, simplemente la suma. Ejemplos. Calcula la energía mecánica en kilojulio de un águila de 4 kilos que vuela a una altura de 50 metros a una velocidad de 20 metros por segundo. Sacamos los datos como en los casos anteriores. Energía mecánica no lo sé y me la piden en kilojulio. Masa 4 kilos. Altura 50 metros. Y velocidad 20 metros segundo. Y por supuesto la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado. Seguimos en la Tierra. Como decíamos, la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Si hemos aprendido a hallar estas dos, sacar la mecánica es tan sencillo como calcularlas por separado y luego sumarlas.
Comenzamos por la energía potencial. Energía potencial, recordamos fórmula. Masa por gravedad por altura. Masa 4 kilos, 9,8 la gravedad, 50 metros la altura. 1960 julio. Siguiente, calculamos la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 o 0,5, da igual, por la masa 4 kilos por 20 al cuadrado. Simple, haciendo esta operación 800. ¿Cómo saco la energía mecánica? Pues cojo y sumo los dos datos y ya estaría. Me da 2760 julios. Todo estaba en el sistema internacional, todo me había dado julios, esto me da julios también. Como me lo piden kilojulios, tan fácil como dividir entre 1000. Esto ya lo habíamos entendido. Y por último, ya lo que riza el rizo es el cálculo de la energía mecánica como tal, sin utilizar la energía mecánica para otros cálculos. Me dice, la cabina de una noria tiene una energía mecánica de 16.080 julios. Su masa es de 200 kilos y se mueve a una velocidad de 2 metros segundo. ¿A qué altura se encuentra? Traduzcamos a datos. La energía mecánica, 16.080. La masa, 200 kilos. Velocidad, 2 metros segundo. La altura es lo que me está pidiendo. Seguimos en la Tierra. Gravedad, 9,8 metros segundo al cuadrado. Muy bien. Como yo sé que la energía mecánica es la potencial más la cinética, voy a obtener primero la energía cinética para poder restársela a la mecánica y sacar la energía potencial, ¿vale? Entonces, energía cinética la puedo calcular porque tengo tanto datos de masa como de velocidad. Energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, 0,5 por 200 por 2 al cuadrado, 400 julios. Estupendo. Como tengo la mecánica y la cinética, obtengo la potencial. Esta fórmula es de haber sustituido aquí arriba. Para sacar la potencial será la resta de este con este. La energía potencial me da 15.680 julios. A su vez, la energía potencial es la masa por la gravedad por altura. Si sustituimos, aquí tenemos el dato de energía potencial que había calculado antes, los 200 kilogramos de masa, 9,8 que es la gravedad, por la altura que es lo que yo desconozco. Para despejar esto, pues primero hemos hecho esta operación, 200 por 9,8, aquí está, 1960, y ahora para despejar la X, que es lo que a mí me falta, me llevo el 1960 allí dividiendo. 15.680 entre 1960, 8 metros. Esto es un poquito largo, pero creo que si lo vais viendo poquito a poco, se entiende perfectamente de dónde van saliendo todas las cosas, ¿vale? Los problemas van a ser siempre de este tipo. Como ya os dije, también os voy a poner aquí, aunque en el vídeo lo voy a dejar muy poquito rato, pero lo podréis ver en el PDF, todas las fórmulas despejadas. Quiero decir, estas son las fórmulas que hemos visto y con las que hemos trabajado, y aquí estarían todas las fórmulas despejadas según lo que a mí me interese calcular. Es decir, si yo quiero calcular la masa, pues sería la energía potencial partido gravedad por altura. La altura, energía potencial partido masa por gravedad. ¿Veis? Aquí están los distintos despejes. También, como veréis, para calcular la velocidad hay que hacer la raíz cuadrada de todo esto. A ver, a mí sí me parece un poquito más extraño, pero el que no se entere de la otra manera puede hacerlo así, sin ningún problema. Aquí también os he puesto las unidades del sistema internacional en las que se miden todas las magnitudes que estamos utilizando. Y nada, espero que no os resulte muy difícil los problemas y habladme con cualquier duda que tengáis. ¡Hasta luego!